la Sierra Nevada de Santa Marta es el corazón del mundo. Es como si yo entrara a tu casa. Tal claro. vez tú no veas a los guardianes, pero yo entro a tu casa, tú al menos quieres saber quién soy yo. Sí, sí, sí. O sea, esta persona porque está entrando a mi casa a hacer una ceremonia. Y esto es algo que yo digo, la naturaleza habla. My awakening was about looking inside of me and realizing my true power while feeling the connection with other realms beyond my so-called reality. In this podcast, I go around the world interviewing and sharing unique awakening experiences of different people such as you and me. Is humanity part of simulation? That's a deep one. Bueno, Mar, Diego, qué decirte, muchísimas gracias por poder hacer esto conmigo en este lugar tan bello, impresionante que estamos. Acabamos de venir de nadar con tiburones, con delfines, en un buceo mar abierto, y ahora tengo la oportunidad de estar con vos charlando de esto que a mí tanto me fascina, y que te quiero agradecer por querer compartir también tu historia. Muchas gracias. Y por traerme a este lugar, esta isla, Providencia, hermosa, qué linda tu Colombia. De verdad. gracias. Gracias a ti también por hacer estos espacios de conciencia, de ser puente y tejido. Entonces aquí con En mucho eso gusto estamos. para abrirme de corazón. En eso estamos, en eso estamos. Y bueno, con Mar, para quien no la conoce, hemos compartido ya bastantes aventuras. Nos conocimos en Cerro Uritorco, en un viaje muy loco, pero después estuvo recorriendo Mar Latinoamérica, y en ese viaje de mucha conexión y mucho autoconocimiento y conectar con lo que tú te gusta, que son esas tribus nativas, me invitaste a participar del tramo. No me invitaste, me invité yo solo. Me invité yo solo a participar. Cabe aclarar. A Bolivia, el tramo de Bolivia. Pero fue un viaje de esos que, como muchos de los que hago últimamente, que no sé bien a dónde voy, pero que me entrego al fluir de lo que sea, y realmente fue mágico porque fue un viaje, además de que mi madre es boliviana y tiene toda una parte ahí de conexión familiar, fue un viaje distinto, un viaje donde nada estaba planificado, donde en realidad tú con tu péndulo y tu conexión elegías para dónde íbamos. Y bueno, estuvimos en varios lados muy locos y terminando en una ceremonia en Samaipata, muy hermosa, pasando por Pumapunku, por Tiwanaku. Por lugares muy energéticos. Lugares muy energéticos. Sí. Sí. Pero bueno, entonces un poco de ahí viene la conexión con Mar, y que a mí la verdad siempre me ha como deslumbrado ese conocimiento, esa conexión que tiene con esa sabiduría de los nativos o indígena. Tú nos vas a poder contar, porque tú venís de un lugar muy especial, en Colombia, y tú has, no sé si desde chica o no sé cuándo fue que empezó, pero conectado con las sabidurías de los, ¿qué sé, nativos, pueblos ancestrales que están Sí, ahí. de pueblos nativos, de la sabiduría de la tierra, yo diría, porque creo que no es de nadie esa sabiduría, Claro. sino de los que aprenden a escuchar la naturaleza. ¿Y quiénes son ahí? Tú sos de Santa Marta. Yo soy de Santa Para Marta, aquel sí. que no conoce Santa Marta y no conoce esa conexión y esa sabiduría que hay de la tierra, que está como muy expuesta en esa zona, contanos un poquito del territorio, si querés brevemente, y de cómo tú te conectaste con ese territorio. Claro, claro. Bueno, voy a empezar con Santa Marta, como nosotros la conocemos, es como el corazón del mundo. Y en lenguaje nativo de las comunidades que cuidan ese territorio, que lo han cuidado por años, por siglos, se llama Gonawindwa, que es un padre espiritual. Entonces, digamos, es un territorio que no ha perdido su organización espiritual. Entonces, todo tiene un significado en materia y en espíritu. Entonces, partiendo desde ahí, Santa Marta la puedes percibir como una ciudad al norte de Colombia, o puedes tener esta perspectiva
de que la Sierra Nevada de Santa Marta es el corazón del mundo, porque es la montaña costera más alta del mundo. O sea, imagínate que tienes un lugar donde todos los pisos térmicos están presentes, desde el mar hasta los picos nevados. En un lugar, o sea, estás en el mar y ves los picos nevados. Ahora imagínate hace 1000 años, cuando los nativos Tairona vivían ahí, que eran como, no diré relativos, pero eran una sociedad tan fuerte, tan sabia, con tanta sabiduría como los maya. Y digamos que tenemos la fortuna de en estos días seguir conservando esa cultura. Y ellos han sido uno de los pueblos de Latinoamérica que más ha resistido. Entonces, todo ese mecanismo de vivir en un lugar tan diverso, ellos son sabios y conocedores de la ecología de un territorio que se interconecta. Entonces, para ellos, cada punto de la sierra, cada cuenca, cada espacio sagrado, cada piedra, está conectado con una parte del mundo. Entonces, por eso, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el corazón, nosotros pagamos a toda la tierra. ¿Y esa tribu, tribu se le dice, pueblo? Tribu, comunidad nativa. ¿Esa comunidad qué nombre tiene? Bueno, son 4 que descienden de los Tairona, que es Cágada, que se les conoce como Kogi, Arsario, que se les conoce como Aruaco, Ica, que se les conoce como Wiwa, y Cancuam, que todos ellos están en diferentes lugares. Y esa zona que decís donde en realidad aparecen los 4 suelos, como lo describiste, y que es tan diverso, es una zona de más o menos ¿qué dimensión? Sí, para tener una idea. Va desde La Guajira hasta el Magdalena. Son 2 regiones que cruzan la parte frontal costera, que yo creo que, wow, nunca me había puesto a medirlo en términos de números, pero es una zona chica de Colombia, digamos, donde convive todo eso, ¿no? Sí, claro, son 5000 metros de altura, sí. Y de la zona costera deben ser como mínimo 200 kilómetros, yo creo, y toda la sierra de repente puede ser como, si le das toda la vuelta, hablo como conduciendo, ¿no? Sí. Porque Colombia es un país con muchas montañas, claro. No es todo. Sí. Pueden ser como 600 kilómetros. Claro. Todo alrededor. Es el final de los Andes. Entonces imagínate toda la energía que viene del origen, que es en Argentina, por eso yo comencé mi viaje desde ahí. Se termina la cordillera y a unos kilómetros después emana esta enorme montaña que no está interconectada con los Andes. Sale después, es independiente. Claro. Entonces es muy rico en todo sentido, es una bendición. ¿Y vos tuviste como esas enseñanzas o accediste a esa sabiduría de que esa zona es el corazón de la tierra y toda esa información que guardan estas comunidades, ¿no? ¿Cómo se da eso? ¿Tú de chiquita te conectás con ellos? ¿Estás en contacto con ellos? ¿O se dio eso más grande? ¿Cómo se da eso que vos te identifica tanto hoy? Bueno, aquí en Colombia todos tenemos raíces indígenas. No es como que todo esto es una colonia europea, todo esto es una colonia... No, tenemos raíces indígenas y aparte africanas. Entonces, en búsqueda de mi propia raíz, quise saber de dónde viene toda esa sabiduría que yo personalmente escuchaba de mi abuela desde que era pequeña. Mi abuela, que se llama Amanda, que es una persona hermosa, ella es curandera de plantas. Y desde muy pequeña la escuchaba hablar a ella cosas que no entendía desde mi educación de lenguaje, desde mi educación tradicional que se da en los colegios. Por ejemplo, mi abuela siempre me hablaba... Perdón, porque tú vivías en la ciudad. Yo crecí en la ciudad, hasta cierto punto sí. Pero mi familia de parte de papá, pues era, digamos, de esa parte costera. Entonces yo siempre tuve la conexión de ir 4 meses al año. Ya luego ellos tenían como su trabajo allá. Entonces mi vida era como entre la capital, Bogotá, y esa conexión de Santa Marta. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo viendo Santa Marta dije, espera, como que esto es muy hermoso, ¿no? Para mí de niña era como ir a esos lugares y sentir una conexión preciosa. Y esto es algo que yo digo, la naturaleza habla.
Muchas veces buscamos la sabiduría en libros, muchas veces las buscamos en personas, en maestros, en creencias. Pero si te vas a hacer silencio en un río, te puede hablar mucho más Mm, que un año de estudios. mm, Y te habla desde una sabiduría intrínseca, porque la naturaleza es un reflejo de los procesos naturales de la tierra y nosotros somos la tierra. Pero cuando dejamos de creer eso, pues comenzamos a generar otro tipo de realidades, pensamientos, emociones. Cuando volvemos a ese orden natural, pues tenemos más facilidad de conectar con esa fluidez, con esa interconexión inherente que se nos olvida como mm. seres humanos. Entonces, mi camino hacia la unidad comenzó ahí, en la naturaleza. Hola, si llegaste hasta acá, espero que te esté gustando el video. Y si ese es el caso, entonces por favor, danos me gusta en el video. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube. Eso haría que el algoritmo de YouTube entienda que nuestro contenido está bueno y es importante. Y haría que llegue a más personas como tú. Muchas gracias. ¿Y cuántos años tenías más o menos cuando empiezas Era muy pequeña, a no era. tomar conciencia de esas comunidades y empezar a aprender de ellos? O sea, que fui físicamente a vivir con ellos a los 17, Ah, pero desde pequeña estuve como siendo siempre muy intrigada. sí, O sea, mi sueño era irme a la Amazonía sí, cuando yo tenía 12 años, ¿no? sí, Éramos enseñados en el colegio como, bueno, el progreso está hacia Europa, ¿no? claro, Como para salir adelante, para sí, hacer mucho dinero, sí, Estados Unidos, Europa. Y yo era la niña que estaba ahorrando para tomarme un bote a la Amazonía y quedarme viviendo con las comunidades allá. Porque leía mucho y para mí ellos tenían una sabiduría muy ancestral a la que yo sabía que si iba a la universidad no iba a poder aprender y que también sabía que se estaba acabando. Entonces, Y además de ese ángulo o ese lado de esta conexión con estas comunidades y todo eso que también traía tu abuela, vos personalmente, desde chica o no, capaz de más ujú. grande, empezás a, a sentir que por un lado, no sé cómo preguntártelo, si es que empezás a sentir como que te llega cierta información o empezás a sentir ciertas conexiones con otros planos, ponele, o te empiezan a pasar cosas que no le pasaban a otros chicos en digamos, tus amigos, o entendés, cosas, gente más. Digamos que eh, esa conexión siempre estuvo presente en mí, desde muy pequeña, desde que nací, que fue hace 22 años en este cuerpo, yo sabía y sentía una conexión con algo muy grande. Y sobre todo mi punto de eje de conexión fueron los sueños. Mm, Era muy ensoñadora desde niña y recibía mis certezas con los sueños, cosa que también le pasaba a mi abuela mm, y a mi mamá. Entonces como que era algo que se discutía en la casa, ¿no? Mi madre nunca se asustó por mis sueños. Más bien cuando yo soñaba algo, mis papás eran como, la niña soñó algo, hay que ponerle atención, ¿no? Y así, cuando sí se comenzó a poner un poco como más difícil fue cuando cumplí 7 años, mm, porque entonces ya comenzaba a tener una racionalidad de la vida. mm, Ya estaba en el colegio, ya energéticamente ya estaba percibiendo esto es mío, esto es tuyo, es mis padres, ¿no? Como mi realidad. Estaba desarrollando una personalidad mm, y recuerdo que ahí comencé a sentir miedo por lo que veía mm. muchas veces. ¿En los sueños o veías despierta también? Veía despierta también. ¿Qué veías, por ejemplo? Em, Mi abuela me enseñaba a ver los espíritus de las montañas. Mm, Nos quedamos mirando por mucho y tiempo. vos lo podías ver. No al principio. Sí, Yo siempre era como abuela, pero ¿qué mira? claro. ¿Qué hace ahí Sí. 5 horas mi abuela parchada? Como... y yo tipo... Y dormía con mi abuela y tenía unos sueños también que Wow. eran loquísimos. Entonces, obviamente, eh, mi abuela una vez fue así como que cambió mi punto de encaje, los vi, a los espíritus a los que ella se refería.
Mm, Y ahí fue cuando yo le dije, ya los vi, me dijo, esos son los que me protegen a mí cuando yo subo a las montañas. qué hermoso. Sí, sí, sí. En ese momento, para mi familia era muy loca mi abuela, ¿me Claro, entiendes? sí, Porque todo en Colombia, pese a que somos un país con una cultura tan conservada en muchos lugares sí. nativas, también hay un desprecio muy grande por el indígena, Mm, ¿m? Que viene como de toda esta parte sí, de no aceptar las diferentes perspectivas. Entonces, pues para mí fue entender a mi abuela ya cuando viví con otras comunidades. mm, Entendí muchas cosas de ella claro. y dije, wow. Antes no entendía ciertas cosas que ella decía, era como, qué mística que es mi abuelita, ¿eh? Mm, Y de ahí vino mucho esa conexión y luego yo misma como que comenzaba a ver, a ensoñar, a contarle a mi madre. Entonces, a los 10 mi papá me dio un consejo y me dijo, escribe todos esos sueños. Entonces yo comencé a tener un diario de sueños que llenaba cada año con dibujos. mm, Y esos sueños comenzaban a revelarme cosas de mi inconsciente, de mi subconsciente, de lo que tú llamas vidas pasadas, mm. ¿no? Eh, que para mí son recuerdos colectivos. Pero Recuerdos bueno, colectivos. eso ya lo llegaremos tal vez Sí, eh, después. Entonces, como que fue una oportunidad el escribirlos para observarme a mí, de dibujarlos también y de comenzar a desarrollar la posibilidad de tomar conciencia en mis sueños. Entonces, a través de los sueños lúcidos, abrí conexiones ya más nítidas con guías que venían a enseñarme cosas y ya luego como viajes astrales donde yo podía aprender de seres. Y para mí siempre fue muy normal. claro. Nunca hubo así como, ¡ay! ¡Wow, mamá mía! ¿Qué es esto? ¿No? Era Sí. como muy natural. Y entonces, Y nunca me dolió la cabeza, nunca tuve un síntoma como, ¡ay, estoy loca! sí, sí. A los 14 sí tuve un síntoma donde sentí que mi perspectiva cambió. Siento que cada 7 años he sentido eso. Mm, Ahora a los 21 lo sentí también, lo estoy sintiendo fuerte, como sí, que está cambiando mi estado de conciencia. A los 14 también lo sentí, como que mi forma de ver, incluso los colores, comencé a integrar un estado de unidad. mm. Antes no me pasaba, a los 14 era estados de unidad, Estados Unidos con todo. con todo. Estaba viendo un atardecer y de repente lo que puedes sentir cuando consumes hongos o alguna sustancia, yo lo estaba sintiendo. Y me confundía mucho y le decía a mi padre y a mi madre como, no sé qué me está pasando, pero siento que entro a un sueño a veces. Y ellos me llevaron al oftalmólogo y me pusieron gafas. No. Y tipo sí, veía mejor ahora, pero... Qué genios. Y mi papá era muy Santo tipo remedio. de las enfermedades no existen. O Claro. sea, a él le decían como, ella tiene esto, ella tiene los doctores. No, no, no existe. Entonces como que siempre, y mi abuela sabía de plantas, entonces como que me daban un diagnóstico de algo y era como, no, 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 eso no existe. ¿No? ¿Y qué sentís cuando sentías ese sentimiento de unidad? ¿Qué, qué se siente? Que no, o sea, te lo pregunto porque es algo muy común no es muy común en las personas, pero en las personas que están en el camino espiritual o que están con un grado de conciencia importante, ese, ese sentimiento de unidad viene a veces, y a veces se queda, y a veces viene y se va, pero cuando viene lo sentís, o sea, en algún momento que tuviste la oportunidad de sentir es una cosa muy, muy Mm, especial. mm. ¿Cómo lo sentís tú? Como tú dices, muy especial, así, muy especial, como hiciste con tus manos, Muy especial. así, fue así, ¿no? Em, ¿Y eso qué quiere decir? Perdón, no te quería cortar, pero ¿qué quiere decir? O sea, ese sentimiento de unidad, ¿qué sentís? Contanos, sí, qué sentís, pero además, ¿qué quiere decir eso? yo desgloso todo siempre como en niveles, Mm, mental, emocional, espiritual y físico. mm, Entonces, a nivel físico era una sensación de expansión, de que mi cuerpo se relajaba totalmente, mi respiración,
y eso me hacía sentir parte del universo. Esa postura relajada que muchas veces las tenía, no, muchas veces no. Bueno, a veces me llegaba así en situaciones random también el estado de conciencia y era como, estaba en un bus y sentía que amaba a todo el mundo, ¿no? Era como, o en el colegio. Mm, Una vez me pasó en el colegio como, ay, me sentía como muy unida con todos mis compañeros. claro. Entonces comencé a desarrollar un sentido de compasión a nivel emocional, de decir, qué hermoso que es toda esta creación, Mm, qué hermosa que es esta creación, qué afortunada que soy. Esto es el universo manifestándose a través de mí, yo soy merecedora, yo soy canal de todo esto, ¿no? Y luego en mi mente era como que no podía pensar, no había ningún pensamiento, como esto es, o sea, así como, pero me pasaba que después me ayudaba a hacer poesía para resumir esas sensaciones tan expansivas que tenía y, y a nivel espiritual se sentía como que yo me estaba preparando para hacer un salto a mi propósito, mm, a entender por qué estaba acá, sí, de una forma ya más visual, más conceptual, más del lenguaje que usamos nosotros los humanos. sí. Mm. Y otra cosa que me da mucha curiosidad, este, como dije, en Samaipata compartimos una ceremonia de yagé, como decís tú, de ayahuasca, pero hemos hablado antes también y me has contado muchas cosas, y entre ellas me contaste que estas comunidades utilizan esta medicina de una forma mucho más natural o mucho más normal que lo que significa para nosotros occidentales ponernos a experimentar, ¿no?, con estas medicinas. Claro, Eh, de hecho, creo que me contaste que hasta los niños. sí, sí. Para nosotros no es como la ceremonia, oh my God, the experience de ayahuasca. Sí, Have you ever sit with ayahuasca? No, o sea, yo mm, pienso en eso, sí, como la ayahuasca se ha comercializado. sí, Mi abuela se sanó de algo que tuvo gracias al remedio, ¿no? Entonces, como que tú vas a tomar remedio cuando tienes una enfermedad física o espiritual. mm, Entonces uno tiene que ir con un taita y, y es una relación como con un doctor. mm. Entonces el doctor te pregunta, el doctor te conoce, el doctor te ve con la ayahuasca. El doctor no te dice, bueno, vaya y experimente y vea a ver qué ve usted de usted mismo. Sí, eso es parte de la medicina, pero el doctor también te va a examinar. Entonces eso es lo que hace la combinación de toda una ceremonia, de un respeto y de una intención de quiero, quiero sanar este dolorcito que tengo, Mm. ¿no? ¿Y tú cada vez que has hecho ceremonias, lo has hecho buscando sanar un dolor? Sí, un dolor en el sentido de que un dolor a veces se puede convertir en no saber. Cuando tienes incertidumbres de tu vida, eso puede volverse también un dolor. Mm, claro. O un dolor en el cuerpo, sí, también he ido para sanar cositas mías. Pero también con incertidumbres que de la vida que decís, necesito un poco de claridad, voy a Mm, conectar. no, mira que mi experiencia nunca ha sido así. La Ok, ayahuasca siempre me ha dicho, vuelves en tal fecha. Y si no me dice, ¿vuelves en tal fecha? claro, como me muestra algo Sí. y me dice, vuelves en tal fecha. Como para esta fecha va a suceder esto, entonces vuelves. Y pasa, Y después te pasa. pasa, sí. Entonces, sí, los niños, todo esto es como, se hace con mucho respeto. Bueno, me estoy acordando ahora que cuando nos conocimos, a la primera vez, yo te pregunté por qué viniste al evento que lo organizaba una persona, este, y me dijiste, eh, te dije, ¿cómo conocías a esta persona? Tú me dijiste, no, lo conocía de Yagé. Y para mí Yagé en ese momento era una palabra nueva, ¿no? Ni siquiera, ¿de dónde lo conociste? Digo, yo lo conocía de El mirar viaje. videos en YouTube, ¿viste? Todo el mundo lo conocía más o menos de ahí, capaz de seguirlo en Gaia o cosas Claro, así. claro. Y vos me decías de Yagé, y me explicaste que era de ayahuasca.
Y yo, a mi cabeza explotó tipo, ¡pua! Porque ese día ya en ese evento ya me habían pasado muchas cosas mágicas. Y digo, ¿cómo lo conociste? ¿Te lo presentó la planta? O sea, estabas vos viajando en ayahuasca y en conectando con otros planos y te hablan de él y te muestran a él. Y a partir de ahí dijiste, ok, fue un llamado a ese evento, ¿no? Fue algo así. Sí, Qué así. loco. Sí, así y en sueños también. Y en sueños también. Ah, después se te presentan sueños. Sí, Claro, también. Así guío yo mucho. sí. Bueno, y te quiero preguntar también de vos que... Pregúntame, No, pregúntame. aparte me interesa mucho también. Me interesa tu opinión y también me interesa la opinión de la comunidad de estos pueblos que hablamos. Eh, ¿Qué conexión o link sienten con lo que está más allá de la Tierra, arriba? Y en esto me estoy hablando del cosmos, civilizaciones, lo que sea. ¿Qué sienten? ¿Que hay? ¿Existen? ¿Existe una conexión con algo de eso arriba? ¿No existe? ¿Es parte de lo que ellos capaz que también viven en su día a día o no? Mm, Nada que ver. ¿Cómo es? Es parte de. Como te decía, la ley que rige esa, esa ordenanza material que hay de todas las cosas es que todo lo que es en materia es uno en espíritu también. Mm, Pero acá en materia tiene propósitos específicos. mm, Cada cosa tiene su propósito específico, hasta una roca. Entonces tiene su lenguaje. Por eso es que todos los lugares tienen padres, desde lo que yo he aprendido, y madres espirituales. Entonces, digamos, algo que me explicaba, ¿no? Las primeras veces que yo fui a vivir con las comunidades era como el agua tiene padre y madre espiritual, dependiendo del cerro donde nazca, eh, los árboles frutales, no frutales, tienen sus padres, madres espirituales. Entonces, si vamos a cortar un árbol para hacer una casa, pedimos permiso mm, a ese árbol. Si él puede dar su forma material para nuestro propósito material, con mm, lo que vayamos a hacer. Entonces eso se hace a través de un pagamento. Entonces constantemente es muy importante el pedir permiso y se trabaja bastante con el pensamiento. Como todo lo que nace a través de un pensamiento, se manifiesta en ese espacio de intención que es a luna, ¿no? Es como ese vacío de donde surge la creación, pues asimismo nosotros portamos esa esencia de la luna y todo lo que surge en nuestra cabecita, pues se va a manifestar. mm, Entonces nosotros, algo que yo he aprendido bastante, es trabajar con el pensamiento. Constantemente tú pagas muchas veces con tus pensamientos, los dejas en el territorio. Eso es muy bueno porque también te invita a reflexionar en el pagamento qué estás pensando negativo y qué estás pensando positivo. Y lo negativo se la das a la tierra en un algodón. Me lo hiciste cuando hicimos el camino Sí, del Cerro Vitorco. Que yo entré al trillo y me dijiste, no, no, pará. Me dijiste, ¿y qué pasó? Y me dijiste, vamos a pedirle permiso a los seres para entrar al trillo. Y me diste dos algodoncitos después. Uno, probablemente me acuerde mal. Uno había que hacer así, ¿no? Uno había que hacer así sí, así. en la oreja con... ¿Y qué Ujú. era? Explícalo tú que... Bueno, ahí tú te concentras, Sí. tú te vas a concentrar. Y concentrarse es la primera actividad para llegar a un estado de unidad. Si Mm, no te puedes concentrar va a ser muy difícil. mm, Entonces te concentras en cuáles son tus pensamientos. ¿Qué pensamientos no te están permitiendo conectar con la esencia natural de dar y recibir, de soltar y recibir, de soltar y fluir? mm, Y a través de eso también generas humildad, ¿no? mm, Porque estás diciendo a la tierra, toma todo lo que no me sirve y dame lo que sí me sirve, mm. ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se hace. Y ya después de eso, pues tú quedas como limpio. Y volviendo... Y eso lo haces también Sí. porque es como si yo entrara a tu casa. Mm,
Tal vez Claro. tú no veas a los guardianes, pero yo entro a tu casa, tú al menos quieres saber quién soy yo. Sí, sí, O sí. sea, esta persona porque está entrando a mi casa a hacer una ceremonia, a dejar estos pensamientos. Entonces tú entras con una intención, la pones en tu corazón Mm, y la dejas. Y ya luego en el camino se te van manifestando cosas, como hoy, delfines. sí, ¿Viste cómo sí, nos acompañaron? sí. ¿Qué hicimos antes de entrar al mar a bucear? Pedí permiso. Pedimos permiso. Mm, Entonces ellos saben que estamos respetando su hogar, su mm. casa, que los estamos respetando a ellos y ellos nos dan el permiso. Entonces, Y me pasó así. recientemente en una chacrita que tuve la oportunidad de... va, ya no digo más comprar, o trato de no decir comprar, porque es como que yo siento que me invitaron los seres de ahí, las energías de ahí a ese lugar. Mm. Y, y poniendo conciencia de conectar con esos seres del lugar, empecé a recibir señales de animalitos, varias, hasta un caballo que se me acercó, se me puso atrás y me relinchó 3 veces cuando yo estaba buscando una respuesta de algo, como decirme, me dijo, es acá. Y, y todo parte de eso, de pedir permiso, de hablarle, algo que no hacemos comúnmente, no le hablamos a los lugares, No, ni a la ni a la naturaleza. O sea, naturaleza. pensamos que los únicos que pueden comprender nuestro lenguaje son los humanos. Y no es verdad porque todo está conectado. Mm, sí, Entonces un pájaro te siente, pero el lenguaje con la naturaleza viene más de la intención mm. que yo pongo. Por eso ponemos el pensamiento. Quiero volver un poco al tema de arriba, de las civilizaciones, de los extraterrestres. Quiero pasar por ahí. Quiero saber si vos tenés algún pienso sobre eso, más allá de que probablemente, que esto ya lo sé porque además me lo has dicho, y por lo general me pasa mucho con personas que tienen algún tipo de conexión. Me dicen, yo no sé mucho de ellos, están, pero a mí lo importante es el mensaje, ¿no? Ok, sí, perfecto, y estoy de acuerdo. Pero yo igual siento que mi rol es la otra parte también, es preguntar en la curiosidad para aquellos que escuchan y capaz que no tienen el acceso, que puedan entender desde la experiencia de las personas que han estado acá, que puedan entender si qué hay, o sea, qué existen. Entiendo el mensaje, ok, perfecto, y está buenísimo, y es lo más importante, seguro, pero toquemos un poquito. ¿Existen? ¿No existen? ¿Tenés conexión? ¿Sentís que tenés? ¿Te acordás de algo? Pues lo que se me viene y siento en este momento compartirte es un sueño que tuve. Mm, Cuando a veces nosotros podemos ver luces en el cielo o podemos sentir conexiones mm, de cualquier tipo con estos seres mm, que son y provienen de la misma energía que nosotros, mm, eh, me hace pensar en un sueño. Recuerdo que ese sueño yo estaba en la playa cerca donde yo vivo y salía corriendo y habíamos una cantidad de personas. Estábamos mirando todo el cielo porque venían un montón de naves, un montón de naves. Todo el mundo estaba re asustado, ¿sabes? Todo el mundo miraba las naves y tipo, ¿qué es eso? ¿No? Como que nadie sabía qué hacer. Y ellos arrojaban algo del cielo. Entonces yo salía corriendo para ver qué era, como con un poco de intriga. Abría, era un regalo, ¿me mm, entiendes? Lo mm, veía, lo sacaba de la arena, lo abría, era un regalo y lo abría y era una carcajada que salía en mí. mm, Entonces yo mm, me reía y les mostraba a ellos esa carcajada que el universo es paradójicamente. mm. Entonces yo siento que vamos a estar listos para comprender esa información cuando podamos comprenderla desde ese lugar. Mm. Ok. ¿Pero vos sentís que te llega información desde ahí? ¿De esa fuente o no? Yo soy la información. No siento que me llegue de ningún lado. Yo soy la información. Ok. No siento como que bloop, me pongo y pido a alguien, oye, Virgen Santísima, por favor, envíame esto, o Actia, no, no, no. Eso hace parte de mí. Mm, En otros planos, en otros niveles, soy yo,
misma y el universo experimentándose a través de otras frecuencias de ser, etéricas, no etéricas, demónicas, no demónicas, es el universo mismo. Entonces no puedo decir estoy canalizando a Pepito Pérez porque es una fuente mía, de la misma energía. Yo lo percibo así, desde lo que he podido experimentar. Entiendo. Sí. Bien. Y No sé si sea muy confuso. Ay, sí, ya te embolé la mente racional. no, bueno, vos sabés que voy a ir a buscar la respuesta. Pero está bueno a veces no comprender las cosas por lo racional, ¿sabes? Bueno, pero justamente justamente entiendo que está bueno, pero hay mucha gente que no puede entrar, y yo inclusive, me identifico mucho porque no es mi camino, yo necesito lo racional para después entrar en sentir lo otro. O sea, yo puedo sentir lo otro, pero mi camino empezó por lo racional porque es lo que estuve haciendo toda mi vida, ¿entendés? Entonces, parte de mi propósito mi misión en este trabajo es como traer cosas que están eh, quizás en un plano más esotérico y si se puede hasta cierto punto cubrir cierto grado de racionalidad sobre eso y descubrir lo que hay, que está oculto, sacarlo a la luz. Porque además siento que estamos en un momento, siento y escucho que estamos en un momento muy importante en el planeta, de transición en la humanidad, y siento que cierta información se tiene que empezar a abrir, o se va a empezar a abrir. Claro, y se va a empezar a abrir. Y yo creo que en ese reconocimiento de, de canalizarse, de ser portal de información del universo, como mar en este cuerpo, yo me siento muy identificada con eso, ¿no? Sé que son tiempos de cambio y doy desde mi información lo que se necesita y lo que requiere cada momento, porque no sé qué requiere la humanidad, sé qué requiere cada momento de mí e intento dar lo mejor que puedo en cada momento. Sí. Y obviamente desde ahí entrego. Sí. Entonces, yo creo que está sucediendo que los chicos más jóvenes estamos viniendo con esto que ya no necesitamos pasar por lo racional, sino que lo sabemos. Porque no hay mucha gente diciéndonos no escuches tu intuición, como a ustedes tal vez, que les decían, a ver, no lloras, Sí. ve y trabajas. No, como que todo era como muy establecido porque necesitaban eso en ese momento. Ahora no, y eso ha permitido que muchos chicos desarrollen su intuición. Y la intuición es ver qué hay en mí de sabiduría y no qué hay afuera de sabiduría que pueda tomar, sino qué hay en mí que yo vine a dar a esta tierra. Y yo que trabajo con niños en lo de la fundación, que es Generación Enraizada, lo veo, lo siento en los niños. Cada vez más ellos se están reconociendo como los maestros y esa partecita del universo que son. Entonces ya no es decirle a las personas, aprende para entregarme lo que tienes, sino al contrario es, escucha para dar lo que eres, lo que es único en ti. Y eso es muy lindo. ¿Y tú tenés tu propósito, lo tenés bien claro? ¿Tu misión acá lo tenés clara? En esta vida. En este ahora sí, o sea, yo siento una entrega muy fuerte y siento que ciertos dones se me dieron, ciertas figuras también se me dieron para poder comunicar y tejer. Yo siento que soy tejedora. Bueno, las mujeres somos tejedoras, ¿no? Sostenemos, somos matriz. Entonces, Como decís, tejer es como que haces como unís lazos, unís partes. Claro, digamos, yo te he mostrado, te regalé una mochilita que tejí. Es una figura que comienza desde una espiral. Entonces es un patrón que comienza desde una espiral, pero para poder hacer ese patrón necesitamos dejar un hilo,
que representa la conexión con el ombligo umbilical o la conexión que siempre se tiene al universo. Y ya cuando esa espiral está completo, comenzamos a ir para arriba. Entonces, eso que hacemos para ir para arriba va a poder sujetar luego nuestras cosas, va a poder sujetar la energía masculina en este caso. Entonces, cuando yo puedo tejer mi pensamiento, puedo tejer mis relaciones, puedo tejer mi vida desde mi coherencia en conexión con ese ombligo umbilical, a ese universo, comienzo a hacer un tejido que está bien. Tal vez muchos de los que tejemos nos damos cuenta que si nos distraemos o pensamos feo o nos ponemos a pensar en otras cosas, nos toca desarmar todo el tejido y volver a comenzar. Eso pasa también. O a veces incluso ya estás terminando y te das cuenta que algo te quedó mal. Te toca volver y decir, oh, acá qué estaba pensando, en qué la embarré. Ok, ya bueno, aprendo, me vuelvo a concentrar. Entonces, cuando tú ya tienes toda esa estructura de tejido a través de tus relaciones, a través de tus propios pensamientos, que son el principal tejido de tus emociones, entonces puedes sujetar un propósito, esa energía masculina de cómo estoy pensando y qué estoy dando y entregando. Entonces, a ese nivel, mi propósito es tejer. Es tejer. Y la fundación tiene que ver con eso. Claro, sí. Bueno, ahora vamos a ir a la fundación. Pero antes, te quiero preguntar de tu relación o tu conexión con lo que vos crees que son tus guías. No sé si vos crees que son tus guías o tu yo superior. ¿Qué crees? ¿Qué creo? Hey, me estás haciendo plantear como ponerlo en lenguaje muchas la cosas. racionalidad. Te voy a tirar racionalidad. Te voy a cambiar el nombre del podcast. Se va a llamar Rational Consciousness Podcast. Está muy bueno, me parece. Bueno, he tenido guías tanto físicos, increíbles, maestros en este plano, comenzando por mi mamá y mi papá, que han sido mis maestros así, y maestros con mucha sabiduría, y he tenido guías en sueños, y he tenido guías en ceremonias, y sí, como que hay conexiones fuertes que puedo llamar en mi esencia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que se entienda más racionalmente. Si en una ceremonia yo siento una energía, entonces llamo la frecuencia de, de, un, de, de, un, de un aliado. Entonces, si yo siento que la frecuencia de alguien está muy, muy fuerte, me conecto fuertemente con ese pensamiento, con ese sentir, con esa coherencia mía del amor. Y la traigo en mí. Entonces, así es como yo conecto con mis guías. ¿Y conectás en el día a día? O sea, sin tener que estar en una... Y claro, en cada momento. Y cuando vos conectás, ¿cómo es tu conexión? O sea, sentís... Digo porque de nuevo la gente... Claro, y yo, la gente y yo... la gente y yo. Claro, la gente y Eso yo. Nos causa curiosidad porque, a ver, yo cada vez entiendo más mi proceso y mi proceso no es que yo conecto... A ver, yo estoy conectado, obviamente, todos estamos conectados. No hay nada... Todos de alguna manera estamos conectados. Algunos somos más conscientes y algunos somos menos conscientes de esa conexión. Eso es lo que entiendo yo. Cuando uno es muy consciente de esa conexión, como es tu caso, y cada caso es distinto, me da mucha curiosidad y siento que a las personas les puede dar curiosidad entender cómo es esa conexión. ¿Cómo lo sentís tú? ¿Sentís que te hablan? ¿O es un pensamiento con tu voz que llega a tu cabeza? ¿O es otra voz? ¿O no tiene que ver con alguna voz que te habla? ¿Cómo sentís que vos estás que esa información viene a través de un guía? Vamos a desmistificar eso.
Bueno, ahí Si es que me es surge a así. mí varias preguntas, A ver, me gusta. Eh, porque yo escucho bastante que hablas de conectar. Sí. ¿Qué piensas tú que la gente o tú puedes sentir cuando hablas de conectar con guías? De que de repente empezás a sentir o apreciar que hay otra entidad y que esa entidad de alguna manera, hacia ahí, cuando conectás, como decir, sé que está Mm, mm, esa entidad y esa entidad sabe que estoy yo, ujú. nos miramos, conectamos o nos sentimos, conectamos, nos sentimos, conectamos y, y en mi, no sé, Y quién soy. ¡kaboom! No, y baja ¡Fusión! y me llega algo, me llega una cierta información. Mis guías me dijeron, contigo nos ha pasado mucho, siento que tengo que ir a tal lugar, me están diciendo que vaya a tal lugar energético en tal fecha, ¿te acordás? Tenías que estar en Titicaca a tal fecha, o sea, por ejemplo, cosas así. ¿Cómo llega esa información? En sueños, no sé si. Pero a veces no te llega si no es en sueño. ¿Y cómo es? Estoy pensando cómo responder a esa pregunta de una forma como no dual. Porque es que hay muchas perspectivas de verlo, ¿no? Tú puedes darle un nombre a las cosas como hacemos nosotros los humanos. Tú Mm, eres Diego para mí, mm, o eres mi amigo, o mm, eres una persona a quien quiero o mm, admiro, ¿no? Hay mm, muchas formas de llamarte, mm, depende cómo me sienta yo, mm, qué esté sucediendo en el momento, ¿no? Pero tú eres Dios, o eres la misma energía del universo. mm, Entonces, desde ahí creo que los guías están más desde tú cómo te estás relacionando con lo que observas, como, como qué nombre le pones para comprenderlo mejor. Y si a ti te sirve ponerle un nombre, está excelente. O ponerle un color, o un olor, o un sentimiento. mm, Pero, no. Y que cuando eso venga, no se te olvide en tu corazón que eso es el universo manifestándose. ¿Mm? mm, Porque a veces pueden haber cosas que son fuertes para nosotros como humanos, entonces las vamos a rechazar y vamos a decir, eso no es un guía, gas, o sea, no lo quiero, bye, no me hace bien, son pensamientos feos, hay una entidad negativa. Y eso también es Dios, mm. y eso también es el universo experimentándose. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la experiencia de Samaipata, ¿no? Que tú querías que yo compartiera ¿Sí? y que siento que ahora es como el momento para hacerlo, para darle a esa perspectiva del universo que yo tengo Mm, eh, como un ejemplo, ¿no? ¿sí? Y bueno, tú sabes, a todos los que están viendo esto, escuchando, pues Diego y yo hicimos una ceremonia de yajecito allá en Samaipata. Mm, y en esa ceremonia hubo una conexión muy bella, ¿no? Que pido el permiso para contarla y espero que pueda servir y empoderar. A mí esa ¿Sí? experiencia me ayudó mucho a expandir. Y fue como que en este momento yo sentí que me fui, ¿no? Como que pasé por una energía muy etérica, como yo podría escribirlo en una palabra. Los sonidos de la selva donde estábamos comenzaron a calmarse y digamos que yo desperté en este mundo avatárico, como Mm, el avatar, ¿no? mm, Y yo salía de esta cápsula de mi avatar y veía en una figura representada un ser que estaba ahí esperándome, no muy etérico. Y yo, oh, bueno, ¿dónde llegué? ¿Qué pedo? ¿Cuál es el show acá? No, y obviamente él se presenta como una parte de mí. mm, Y en ese lenguaje, porque nosotros necesitamos poner todo el lenguaje, ¿no? Para comprenderlo, sí. para integrarlo. Eh, me muestra toda la sala en la que yo estoy está llena como de estos recipientes, ¿no? Y yo veo a través de ellos muchos de los seres que yo conozco. Y digo, wow, también están acá. Sí, también están acá, me dice. Bueno, y salimos de esa sala. Mm, Y es como una nave gigante. mm,
y vamos por diferentes cuartos de proyección. Y entramos y yo me proyecto de diferentes formas, en diferentes maneras, siendo agua, siendo roca o siendo otro tipo de energía. Ya cuando hacemos el tour completo, all inclusive, Sí. ya estamos ahí por comer el almuerzo. Le Antes de digo, pasar por el gift shop. sí, antes de ir por los souvenirs. Le digo, ¿y para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? ¿Qué sentido entonces tiene mi vida en la Tierra proyectándome y creyéndome toda esta película que me estoy montando? Claro. Y me lleva como donde hubo un alma, que en ese momento era como la directora, no tenía nada, ahí nada era con género, ¿no? Era como todo muy, muy transparente. Y yo le pregunto a esta persona, a este ser, no es persona, a esta entidad muy bella, muy hermosa, muy bondadosa, expansiva, un lugar seguro. Y me dice, estamos aquí para ayudar al universo a expandirse. Y el universo logra expandirse a través de la experiencia. Entonces por eso están todos estos cuartos llenos de diferentes formas de manifestarse, pero al final todos somos la misma nave. Incluso esto es una forma de manifestar lo que es esa energía tan misteriosa e indescriptible. Hermoso. Entonces, más allá de que yo no me quedo con la forma, ya luego yo vuelvo de mi viaje y como que quedo con esa sensación de estoy aquí experimentando al universo, como todos. Sí, Eso ya quita la dualidad. sí. Y estás experimentando todo a través de tu perspectiva para experimentar el universo. Incluso la persona que está matando o la persona que está viviendo una vida dura o que está pasando por momentos difíciles. Eso hace parte del conocimiento que el universo debe generar a través de esa proyección, de ese hijo. Entonces ahí, obviamente, en esa proyección, ahora en la Tierra, lo que me explicaba como esta entidad también era como, ahora en la Tierra también nos estamos proyectando para experimentar otra nueva forma de vivir aquí. Ya experimentamos esto. Por eso está llegando otra nueva información. Wow. Entonces, así lo veo yo. Me Y emocionaste. lo siento yo. Fue muy Ay, lindo como bueno, lo qué contaste. lindo. Muy lindo como lo contaste. Sí. Bueno, gracias por compartir eso. No, con gusto. Pasemos a tu fundación. Que a mí me La vuela la funducha. cabeza que tan chica hayas empezado con la fundación y A ya mí también. es una... Mucho trabajo. Pero contanos, porque la fundación empezaste hace cuánto? Lo empecé cuando tenía 17 años. 17 años. ¿Y de qué se trata? 5 años. Fundación Generación Enraizada. Bueno, también vino así como un mensaje de la naturaleza, de que yo debía abrir un espacio para que los jóvenes y las nuevas almas o tipos de experiencias del universo, de información que iban a manifestarse en humanos, pudiesen generar un espacio de enraizamiento de esa energía. Entonces, Enraizamiento con la naturaleza. no, enraizamiento de esa nueva información. Ah, ok. Pero entonces para ver proyectada una nueva información o como muchas veces lo escuchamos, una nueva humanidad, una nueva forma en la que la humanidad se puede experimentar de forma armoniosa, de forma pacífica, usando todos sus dotes e inteligencias y dones por el bien mayor, compasivamente. Entonces ese iba a ser uno de los muchos portales que se están creando donde íbamos a contribuir a que ese espacio sucediera. Entonces, ese fue un viaje muy fuerte. Ese fue el primero.
Mm. Y para mí fue como, wow, como esto es mucha información, ¿no? Sentir todo lo que se venía en los cambios de la Tierra, Claro. en nosotros como una generación que íbamos de alguna forma como a impulsar ciertos cambios. Me hizo comenzar ese proceso. Yo no sabía nada del enraizamiento desde mi experiencia. Cuando me dijeron enraizamiento, yo pensé como, bueno, se refiere a reconocer de dónde venimos, de nuestras raíces, de la naturaleza, lo que tú dijiste al inicio, Mm. de reconectar con esta mágica fuente que nos da vida y nos permite estar aquí. Mm. Es lo mínimo que deberíamos tener, ¿no? Sí, Pero no está presente en todos. claro. Pero cuando está es una maravilla, así que si pueden desarrollarla, los que están escuchando este podcast, desarrollenla yéndose a un río, observando un árbol, tantas formas. Entonces comenzó así, para mí era conectar con la naturaleza, entonces ya luego fue como no conectar con esa sabiduría ancestral que llega al escuchar la naturaleza. Mm. Y ya luego entre yo más profundo fui yendo con mi proceso junto a un montón de personas que han pasado y que siguen manteniendo ese espacio desde hace 5 años de crear, ¿no? Pero es muy fácil Los hablar. chicos que trabajan contigo, decís. Sí, sí, Sí. sí, de las increíbles personas que han llegado ahí. ¿Y qué tipo de proyectos hacen? Bueno, nosotros tenemos como 3 pilares que hemos integrado a través de nuestro proceso, que es la parte de naturaleza, o como se le puede conocer como ambiental, ecológica, que para nosotros es reconocer cuál es mi relación con mi ecosistema. Entonces estos proyectos, como los llevamos a territorios rurales de Colombia, que tienen una energía a nivel ecológico muy importante, entonces nuestro mensaje es eso. ¿Cuál es tu relación con las ballenas? Mm. ¿Cuál es tu relación con los picos nevados, con todos estos ríos? Mm. ¿Qué simboliza esta conexión que tenemos al vivir acá? Mm. Y luego de eso está el otro pilar, que es el pilar cultural. ¿Qué sabiduría surge cuando yo escucho este territorio en mí? Entonces eso se puede manifestar a través del arte, de la música, y también ya está manifestado. Nosotros afortunadamente aún tenemos a quienes han escuchado ese lenguaje, no desde la perspectiva del español, tal vez con mucho respeto, ¿no? Que llegó en ese momento y dijo, vamos a mochar esta laguna para sacar todo el oro que han metido los indígenas ahí. Mm. No desde esa perspectiva, sino desde una perspectiva de todo este territorio me está brindando, ¿cómo puedo yo retribuirle? También hay patrones y sabiduría entonces que traemos y decimos, a ver, ponemos esto en la mesa. Eso nos ayuda a tener una mejor relación con la tierra donde vivimos. Mm. Y luego ponemos la parte holística. Y es que muchas veces buscamos paz afuera. Todos creemos que si tenemos una casa vamos a tener paz, que si hacemos esto vamos a tener paz, que si tengo este tipo de relación o mejor esto va a haber paz. Y realmente yo pienso que la paz nace desde ti. Y cuando tú ya reconoces que la paz está en ti, entonces la puedes proyectar. Si estás en un momento desconectado, es difícil proyectar la paz Mm. y ser la paz. Pero la paz no es algo que se encuentra, es algo que se escucha, se es en esencia, desde mi perspectiva. Entonces traemos actividades también para recordarnos esa paz y esa paz que se puede tener como comunidad a través de herramientas de comunicación, de bienestar, de, de, de yoga, de movimiento, de canto. Mm. Eso es lo que hacemos. Es hermoso. Sí, sí, sí. Y como sede tenemos el territorio de la Sierra Nevada, Mm. precisamente porque sabemos desde esa sabiduría ancestral que es un punto energético que toca muchos lugares de la Tierra. Mm. Y bueno, ya tú vas a ver cómo que te habla la sierra cuando vayas. Sí. Es un lugar muy especial. Las personas que logran realmente conectar, Mm. es un lugar que abre el corazón, Sí, que te deja sin armadura. claro. Para estar allá debes estar así, como Humildemente. humilde, muy humilde. Mm. Sí, Entonces, tengo muchas ganas de estar ahí.
Yo también. Ya conociendo esta parte de Colombia y que ya esta isla tiene una energía muy especial y está muy Mm, lejos de Santa Marta. Va, no sí, sé si muy lejos, pero está lejos. sí, sí, Este, me imagino lo que debe ser ese lugar de sierras. Así que sí, sí, tengo muchas ganas de estar ahí. sí, Y sí. compartir un poco de lo que hace la fundación con Claro, ustedes, con todos los chicos que la sí. integran. Che, Mar, escúchame. Eh, en realidad me encantaría preguntarte un montón de cosas más, pero como es la primera vez que hago este experimento de hacer un podcast con todas las cámaras y los Uh, micrófonos, yo Probando. solo, sin nadie mirando a ver si, no sé si está grabando, no está grabando, si Va a tiene salir batería o bien, no va a tiene salir batería. bien. Voy a ir cerrando con una pregunta. Primero que te quiero decir es que fuera de loco cuando contaste la historia de que somos toda unidad, lo que te terminaron llegando ese mensaje, lo que te terminan Ah, diciendo, espera, la sí, fundación se llama Generación enraizada, Enraizada, sí. para los que quieran buscarla. No, eso seguro, pues, contanos, sí, te iba a preguntar al final, pero sí. Entonces, sí, ¿Cómo es para el Instagram Generación Enraizada? ujú, Sí, Generación Enraizada en Instagram y generacionenraizada.org en, en página web, la nueva página web. en la nueva página web. Y bueno, sí, mi invitación es que vayan y chequen un poco lo que hacemos. Si son adultos, que vean esos procesos que podemos llevar los jóvenes, no solo de Colombia, porque en esos procesos están personas involucradas, personas de todo el mundo como tú. Mm, sí, Eso es fantástico. sí. Pero es un tejido que entonces se expande. Y pues que puedan conocer lo que hacemos para que se involucren, tan solo desde su observar, tan solo desde su dejarse inspirar o de ser parte del tejido que estamos haciendo también, ¿no? Sí. Porque si queremos levantar una nueva humanidad, no podemos quedarnos en lo que yo llamo, y voy a ser muy contundente en esto, el cha-cha-cha espiritual, Mm, ¿sí? De que, estamos descubriendo que somos más que lo que nos dijeron y entonces nos quedamos con toda la chatarra mental. Y yo creo que la espiritualidad es la acción. mm, ¿Qué tanto de lo que yo me permito abrirme estoy entregando? La naturaleza es un movimiento constante de dar y recibir. mm, Un árbol no se queda con sus papayas, mm, ni con sus hojas. mm, Todo la entrega para generar nuevos procesos. mm, Entonces, si tú estás recibiendo esto, si estás aquí haciendo aquello, pero no te pones en la acción, no sirve de nada. mm, Y lo más lindo de todo es que cuando una vez te pones en la acción humildemente y te entregas y dices, bueno, ¿cómo puedo servir? Entonces, la vida te va mostrando. Y es muy importante que todos comencemos ahora a servir y a conectarnos con esa parte nuestra natural claro. que se entrega. Gracias. Cierro ahí con eso. Sí. No, hermoso como tu cierre, pero tengo una más. Bueno, dale. Eso, dale, dale. Hermoso tu cierre, igual. Hermoso tu cierre, pero Lo- aún no. lo- Pero te No, yo lo que te aguantas. estaba diciendo es que curiosamente me pasó de que después de que contaste la historia esa, yo quedé muy conmovido con el tema de la unidad. Perdón, sí, eh, con esto de que estamos. El mensaje que venía de la nave, ¿no? O sea, de la persona que te decía que estaban tratando, venimos acá a hacer experiencia y de una manera, no me acuerdo las palabras que utilizaste, pero fue como eh, manifestar el universo. Sí, Y cuando empezaste a decir eso, fue como que me empezó a venir esa sensación, ese sentimiento, te digo, de unidad, que justo te lo preguntaba antes, y que solamente a veces, muy de vez en cuando, llego y es como que sentí como una unión muy grande entre mm, todos, que lo que me hace por lo general es que es más grande que lo que banca mi cuerpo, ¿entendés? Yo lo siento así, es como que se expande mucho y como que me sale, me emociona, como que me overwhelm, es en claro. inglés. Nada, te quería compartir eso. Qué lindo. Pero para cerrar, quiero preguntarte, tú que estás tan en contacto con esta sabiduría ancestral de las comunidades de tu tierra, ¿cuáles son, ya dijiste un poco o bastante sobre eso, pero igual como resumiendo, ¿cuáles son las una, dos, tres cositas que
recomendarías a las personas que parten de esa sabiduría ancestral de esas comunidades, que quieras compartir con esas personas para que de alguna manera ellos se acerquen más a ese sentir? Mm, Yo diría de atreverse a estar incómodo. Mm, Estamos muy acostumbrados a vivir en la comodidad, a no ensuciarnos, a que el bicho nos asuste, mm, a tenerle miedo a la tierra. mm, O sea, hemos llegado al punto de que le tenemos miedo a la naturaleza. mm, Para muchos eso es normal, para mí no. mm, Cuando yo me di cuenta que le tenía miedo a la tierra, fue como, le tengo miedo a mi madre, mm, no confío en mi madre. mm, ¿Cómo no vas a confiar en tu madre si ella te está dando todo? mm, Entonces es salirse un poco de la comodidad. Si mm, estás en tu apartamento en este momento, el primer consejo que yo te doy a ti, vete a un bosque nativo. mm. Vete a un bosque nativo y siéntate y escucha. No lleves música. No asustes a los pobres pajaritos. Mira reggaetón. Ah, no, mentira. Eh, y vete con toda la humildad de escuchar. Y al final del día vas a ver que hay algo que nadie te tiene que decir, que tú vas a saber. Y repite eso constantemente Mm. hasta que se vuelva natural. No tenerle miedo a la tierra, No tenerle miedo a la tierra. sino sentir un profundo agradecimiento y una profunda entrega como la que sienten los árboles cuando dan su oxígeno, la que sienten los pájaros cuando vuelan por los aires y nos cantan, la que siente la serpiente, la que siente el jaguar cuando se empodera desde su figura, así. Entonces, naturalmente vamos volviendo a qué es ser humano realmente. Ese sería Hermoso, mi consejo. hermoso consejo y gran segundo cierre Sí, sí, del episodio. sí. Muchísimas gracias, A Mar, de vos. corazón. Gracias. Estaba en algún momento se iba a dar esto, así que y se dio en este lugar maravilloso, Maravilloso, con esta energía precioso. hermosa, así que gracias. Y amén.